¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre. Y bueno, espero la estén pasando muy bien el día de hoy, chicos, porque miren, el día de hoy vamos a hablar de pequeños consejos para mejorar en el PvP, chicos, ya que muchos me lo han pedido. Este será una breve introducción porque subiré otros videos donde explicaré cosas más complejas, pero el día de hoy explicaremos obviamente lo que incluso muchos ya pueden saber y otras cosas que incluso personas no saben. Es un video genérico para que puedan aprender o reforzar lo que ya saben. Por eso estamos en la cuenta secundaria, chicos, que es un Evo bastante común. En la cuenta Evo Alto pues ya es todo muy distinto. Así que vamos a arrancar, chicos, con los consejos que obviamente les doy para el PvP. Obviamente vamos a ir a la pestaña. Ahí, como ven, asteroides gestal. Muchos me preguntan por eso. Lo principal, chicos, el primer consejo que les doy y el que todo mundo debe de hacer es el de tener pues muchas etiquetas, chicos. Ya saben que las etiquetas pues te aseguran que te puedas llevar un mutante al 100% seguro. Cuando te superan en diferencia de Evo, una etiqueta te puede salvar y asegurar una buena cantidad de puntos. Yo sé que muchos no tienen muchos aliados y por eso de ahí el consejo, chicos. Los invito a unirse a grupos de MGG en Facebook. Ustedes entren en la barra del buscador de Facebook, escriban Mutants Genetic Gladiators y les recuerdo que Facebook tiene un filtro donde pueden seleccionar grupos y bueno, buscan entre los más activos. Cualquier cosa, chicos, también está mi servidor de Discord, donde allí también hay un canal de tags para agregar y también pueden preguntar por grupos en Facebook de MG para complementar la información. Así que obviamente, chicos, los tags ya saben que es una cosa muy esencial cuando inicias en el juego, tanto para PvP, tanto para campaña, pero obviamente lo resaltante es para PvP. Una segunda cosa, y es algo obvio, chicos, es tener una buena cantidad de laboratorios médicos. Obviamente no exagerada, pero la suficiente para tener siempre Medikits para, ya saben, batallar constantemente. Siempre coloquen el de 2 horas, porque el de 2 horas pues siempre te va a dar un mayor plus, tanto para usar en el agujero negro como para curar. O sea, cura un 10%, pero matemáticamente por tiempo se obtienen pues muchos más cuestiones allí. Así que laboratorios médicos obviamente deben de tener una cantidad considerable para estar batallando constantemente. Y bueno, si tienes 3 mutantes nada más para usar, para que puedas usar esos 3 mutantes, pues siempre, ¿me entiendes? Si son tus únicos 3 mutantes más fuertes. Tercer consejo, chicos, y es uno importante, pero que a lo mejor no lo han visto mucho en el canal, y es el de reclutar amigos. Aquí, como ven, hay un botón que dice en el panel principal del PvP, reclutar amigos. ¿Qué significa? Que tú vas a enviarles solicitudes a tus aliados y si ellos aceptan, cuando te ataquen en defensa, obviamente tu defensa usará etiqueta de ese aliado. Obviamente depende del orden numérico en el que te acepten, pero es súper importante. Envíen siempre lo que es la solicitud de apoyo para defensa. A veces te atacan, se confían, dan la vuelta a la situación, una etiqueta de tu aliado en tu defensa y pum, puedes ganar. Y cuando ves en defensita, pues tiene buenos puntos. Obviamente aquí ni tan mal ni tan bien, pero más bien que mal. Así que súper importante lo de reclutar etiquetas, que no lo hago muy seguido, pero bueno, es algo que tiene que hacer 100%. Así que ese sería mi tercer consejo. Obviamente, chicos, muy pronto les subiré video de la manera de cómo identificar defensas, de cómo hacer defensas. Mayormente en las defensas mi recomendación, chicos, hay varias recomendaciones. Obviamente habrá un video dedicado a ello. Ya saben que se puede hablar de full tanques, de los mutantes más metas que tenga. No es lo mismo poner, no lo sé, un surfista con un Boom Maurice y una pesadilla que poner mutantes meta como Urgan, Cabloide o Asteroides Gestal o Gloober. Lo cambian todo, así que muy pronto tendrán una especificación. Así que me gustaría que comentaran qué defensa tienen actualmente. Entonces, chicos, ahora una parte importante. En otro video, chicos, les enseñaré cómo identificar las gráficas en el PvP. Pero ahora viene la parte importante, cómo identificar
rivales que te den buenos puntos. Esto pensaba dedicarle un video, pero voy a explicarle 3 pasos sencillos. Obviamente hay muchas cosas que se vinculan, pero generalmente les voy a decir lo que importa. Principal, que el rival te supere en Evo, pero ojo, no que te supere por un nivel, 2 niveles, sí te puede dar puntos, pero depende del rival más que todo, como esté establecido tanto en puntos y en fama. Factores principales para identificar rivales de buenos puntos: Evo, que te supere en Evo. Obviamente 100 puntos asegurados sería si te supera un 30% más de Evo para adelante, un tercio. Fama. La fama ya saben que no importa mucho, pero cuando mayormente atacas a un rival, la fama también vincula. Y como ven, yo tengo fama 222 y el rival 240. Ok, cumple un requisito, cumple un segundo requisito que me supera en Evo, aunque no mucho. Y súper importante, aunque no es tan importante, pero es súper importante, es mirar si el rival te supera en puntos. O sea, siempre tiene que estar por encima de ti en puntos, porque si están en Evo similares y te supera por 30, 40 niveles y de casualidad tiene un pelito menos que tú, pues mayormente no te dará los puntos. Y un dato importante, chicos. Ustedes saben que cuando ustedes cambian por créditos, ustedes siempre tendrán como que un precio neutro. Por lo menos mi precio neutro en este Evo es como de 50.000 créditos. Cuando te muestra para cambiar por 50.000 créditos, pues mayormente es una persona que está a la par. Cuando ya a mí me sale de 60.000 para arriba, es que me puede dar puntos. No los quiero complicar, eso más que todo depende de la fama del rival. El precio para cambiar de créditos depende más que todo de la fama del rival. De hecho, miren, yo le doy a cambiar y miren, este es fama mucho menor y se reduce la cantidad. Lo cambio, ya este es uno adaptado a la mía, es menor de fama, está a la par de puntos, pero me supera en Evo. Así que lo más probable es que si yo ataco este rival, ¿qué pasa? No se cumplen 2 requisitos. Ojo, esto no es obligatoriamente porque hay muchos factores, pero van a ver que lo voy a luchar. Sería una persona que me daría 100 puntos. De hecho, me los puede dar. Aunque les recuerdo que no siempre existe el factor de 10 a 100 puntos. Están los 30, 38, del 30 al 90, 96, matemáticamente. Aunque mayormente lo frecuente que vemos ahora es lo de o 10 o 100 puntos. Así que obviamente voy a hacer esta batalla de ejemplo. Ya aquí más que todo depende de cómo establecido el rival de los mutantes. Porque por Evo me supera, pero por fama no. Por puntos sí me supera. Por un pelito, pero sí me supera. Vamos a facilitar esto aquí. Etiqueta al Urgan, que es el más problemático. Obviamente. Y ok, el Gloober, adiós con la respuesta. Ah, no, la aguanto, perdón. Ese es mi Urgan sin respuesta. Así que chicos, también comenten cómo identifican ustedes las personas que le van a dar puntos. Obviamente el factor principal es que te supere en Evo. 100% que te supere en Evo es el plato principal para que te dé esa cantidad de puntos. La fama tiene mucho que ver. A veces incluso el rival te puede superar por bastante Evo, pero tiene la mitad de fama que tú. Tal vez ahí sea un factor importante cuando eres fama alta, pero son cosas que pasan rara vez. Y ahí como ven, miren, el rival me dio 100 puntos. ¿Por qué? Porque se cumplió el punto que me supera en Evo, me superó en puntos, no me superaba en fama, pero estaba muy próximo hacia mí. Así que miren, este rival es de mayor fama, pero tiene menor puntos, así que no me sirve atacarlo. Diría que está a la par de mí. Este cumple los requisitos para darme buenos puntos, pero no tanto que digamos. Así que recomendación, chicos, también no les dé pena usar los créditos. Obviamente en los Evos bajos, por menores del 40, ya es súper complicado gastar créditos, porque obviamente es difícil y todo ello. Así que aquí hay otro rival que 100% me debe de dar buenos puntos. ¿Por qué? Porque ya aquí es obvio la diferencia de Evo. Me supera casi el tercio, que yo les digo. De un tercio para arriba, o sea, un 30% que te supera en Evo, es obvio. Dirán, Manu, pero ¿cómo es ese 30%? Pues el número de tu Evo le restas 1, o sea, mira, 80. O sea, mi Evo es 80, un tercio significa 80, o sea. Y el rival me supera por... Bueno, no me supera por 80, pero me supera por... No, 51, no, muy lejos, pero sí me los da. Porque tiene más puntos y todo eso. Así que bueno, chicos, como les dije desde un principio, es un video que quiero que sea por encima. Consejos sencillos que obviamente ya deben de conocer. Ahí como ven ya me aceptaron 2 aliados
para el tema de las etiquetas, para cuando me ataquen. Obviamente lo de la defensa lo dejaré pendiente para otro video. Lo de identificar la gráfica lo dejaré para otro video, ya que muchos quieren saber eso. Obviamente es algo esencial que nunca se me ocurrió subir desde hace mucho, pero intentaré hacer un video muy bonito, o sea, que me quede bien, que me quede bien. Por eso no lo he subido, porque es cuando uno tiene el ánimo, ¿no? Pero espero estas cositas le hayan servido. Cualquier cosa que se me haya olvidado, que sea una cosa sencillita, menciónenlo. Así que, principal, pues tener siempre, tener buena cantidad de laboratorios médicos. Más que todo me referiría a tener buena cantidad de medikits. A veces recordar siempre cambiar por créditos. Las etiquetas, siempre es importante tener etiquetas, tanto etiquetas para atacar como etiquetas de defensa. Y bueno, obviamente en otro video faltaría explicar qué pasa si te quedas en bucle. Y ojo, otro consejo más para aquellos que más que todo una temporada no les dio para hacer el bug o otras cositas. Les recuerdo que yo tengo un video de cómo hacer el bug del PvP. Se los dejaré por aquí en las tarjeticas. En ese video explico cómo funciona el bug del PvP y les muestro la lista de puntos de cuándo deben de abrir aplicando ese bug. Por lo menos, Manu, si hice 2500 puntos, ¿cuándo debo de abrir? Pues allí en el video lo muestro. Y bueno, que no termino. Olvidé un consejo súper importante. Chicos, siempre es recomendable subir desde los primeros días. O sea, siempre será más fácil subir la primera semana en el PvP que en la segunda semana del PvP. ¿Por qué? Porque siempre, eso más que todo en Evo intermediario y alto. En bajos, pues no se dificulta tanto la segunda semana, pero no importa el Evo, siempre subir la primera semana te asegura siempre que te salgan rivales, pues que te den buena cantidad de puntos. Así que algo importante, obviamente no es tan importante para las personas que hacen el bug del PvP, porque obviamente casi siempre se pierden la primera semana esperando, pero es un consejo importante. Subir fácil la primera semana, o sea, jugar la primera semana es súper fácil. Jugar la segunda semana, pues ya no es tan fácil como la primera. No digo que sea imposible, pero ya no es tan fácil como la primera semana. Así que, bueno chicos, creo que eso es todo lo que puedo abarcar. Obviamente, como les digo, una información sencilla. Obviamente habría que especificar cómo identificar mejor los rivales. O bueno, aunque aquí ya lo expliqué perfectamente. Bueno, no perfectamente, lo expliqué muy bien, por así decirlo. Obviamente dirán, Manu, yo a veces ataco un Evo super mayor y me da igualmente 10 puntos, pero hay varias cosas que influyen. Como les dije, el nivel de fama, la cantidad de puntos. A veces nos olvidamos de los puntos que tiene el rival, porque obviamente el PvP siempre te empareja a ti a la par, pero hay veces que, bueno, el rival de casualidad al mismo tiempo bajó, o a ti casualidad te donaron, y cosas así. Así que bueno chicos, espero les haya gustado el video, que les sirva, que es lo principal. Pronto tendrán el video de cómo identificar las gráficas en el PvP, que esa sería la mejor manera de aprender. Aunque, ojo, a última hora es que me acuerdo de un consejo. Y otra cosa importante para subir en el PvP es obviamente conocer los mutantes que dominan el meta. Así que tienen que saber eso. Siempre que vean que salga un mutante fuerte a la tienda, deben de tener en cuenta que ese mutante puede que se vea más. Por lo menos ahorita ya saben que en intermediario y alto, cuando ves sables, o es Aratomis, o es Heredero, Archivista, Gloober, Spin Fury, Proyecto 3v3, Zeus, Madre de Dragones, Pesadilla, Llama Sensei. Conocer los mutantes del meta actual. Así que también tendrán un video que me han pedido mucho, de un tier list de los mutantes actuales del juego, que iba a hacerlo si llegaban cambios de balance, pero al parecer los cambios de balance llegarán al final del mes. Así que a lo mejor mañana tendrán el video de la tier list. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like, suscribirse, activar la campanita para los futuros videos que se vienen para esta serie de recomendaciones de PvP. Y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. He plain Jane, ride with the mob, suck a nigga, that's all. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Ride with the mob, suck a nigga, that's all. Queen for the kings and queens. Hey yo.